Les bendiga, hermanos amados. Buenos días. Que Dios les bendiga grandemente en esta mañana. Vamos a comenzar con nuestro estudio titulado Los espías, mirando lo que es el libro de Números, capítulo 12, versículos 11, hasta el capítulo 14, número 10. Oremos. Amado Dios, gracias, Padre, por esta oportunidad de continuar estudiando tu palabra, Señor, y de aprender valores y principios que podemos aplicar a nuestra vida. Guíanos y danos entendimiento para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, nos habíamos quedado con lo que había pasado con Aarón y con María. Ellos le piden aquí en el versículo 11 del capítulo 12 de Números, le piden que su pecado no fuera tomado en cuenta. Y muchas veces, hermanos, es fácil mirar los pecados y las faltas, especialmente cuando son identificados y como que querramos que desaparezcan, ¿verdad? También vemos acá que es mucho más fácil, más difícil reconocer nuestros planes necios antes de involucrarnos demasiado. Y no entender, hermanos, que muchas veces nuestra manera de hacer las cosas, nuestras acciones, no son la mejor manera de llegar a lo deseado en nuestra vida. Para poderles hacernos de las ideas necias, hermanos, antes tenemos que buscar lo que es entender la razón, la motivación y entender los pensamientos. ¿Por qué están saliendo estos pensamientos en mi mente? ¿Y por qué es que yo estoy dispuesto a considerarlos, a meditar en ellos y hasta contemplar la posibilidad de hacer cosas que van en contra de Dios? El no poder hacer esto, hermano, fue lo que le causó un gran dolor a María y a Aarón, aunque ellos quisieron. En aquellos tiempos, hermanos, el versículo 14, ¿verdad? Del capítulo 12, se menciona lo que es el hecho de escupir en el rostro de alguien era considerado, hermano, como el máximo insulto y un símbolo de vergüenza sobre los malhechores. Los líderes religiosos escupieron en la cara de Jesús para insultarlo, como podemos ver en Mateo 26:67. Dios castigó a María por su actitud de presunción, no solo ante la autoridad de Moisés, sino ante él. Él la castigó con lepra. Después ordenó que saliera del campamento por una semana. Y este castigo realmente fue misericordioso. Una semana era el tiempo en que ella hubiera sido excluida si su padre le hubiera escupido en el rostro. Mire esto, hermano, en aquellos tiempos, en la sociedad, si el papá le escupía en el rostro, ella tenía que salir del pueblo por una semana. Recibió el mismo castigo por medio de esta lepra. Recordemos, hermano, que la lepra es una condición de la piel tan mala que si una persona tenía lepra no podía estar con su familia, tenía que irse y estar con personas que tenían lepra hasta que fuera sanada la persona, que Dios hiciera un milagro, y luego tenía que presentarse delante del sacerdote para poder corroborar que ya no tenía lepra. Porque literalmente era casi una persona que le daba lepra, hermano, era considerado como una persona de las afueras ya. No era considerado parte ni de la comunidad. Era una situación muy triste. Así que cuánto más hubiera merecido por obrar mal contra Dios, imagínese María, más que una semana de castigo. Dios mezcla la misericordia con una disciplina eficaz, como podemos ver en este momento. Moisés decidió entonces que la información que necesitaba antes de entrar en la tierra prometida, y lleva estos pasos para así poder determinar cómo era que lo iban a lograr hacer. Dios dijo a los israelitas que la tierra prometida era rica y fértil, pero no solo eso, prometió que esa tierra generosa sería suya. Vienen los espías ahora, que son enviados, ¿verdad? 2 espías y traen un reporte. Rinden el reporte a Moisés y dieron muchas razones para entrar en la tierra, pero no dejaron de pensar en las cosas malas que podrían suceder. El hablar de gigantes y de ciudades amuralladas podía facilitar que nos olvidemos de la promesa de Dios de ayudarnos. Cuando se enfrenta una decisión, hermano, en su vida y usted vea que las cosas parezcan así de grandes, no se dé totalmente por vencido en ese momento, no se dé por vencido. Tiene una oportunidad a Dios para que Dios obre y que sea la mano de Dios moviéndose y manifestándose de una manera especial en sus vidas. No permitamos que las dificultades potenciales nos vayan a cegar de la promesa de la bendición de Dios. Amén. Y a pesar de que Cádiz era solo un oasis desértico, fue una encrucijada, hermanos, en la historia de Israel cuando los espías regresaron a Cádiz
Después de inspeccionar la tierra nueva, el pueblo tenía que decidir si entraban a la misma o se retiraban. Y decidieron retirarse y fueron condenados a vagar durante 40 años por el desierto por esta decisión. Fue también en Cádiz donde Moisés desobedeció a Dios. En Éxodo en el versículo capítulo 20 de Números 7 al 12 podemos ver esto. Y por este motivo tampoco se le permitió entrar a la tierra prometida. Luego Aarón y María murieron allí mismo también, por lo que ellos tampoco pudieron entrar en la tierra. Así que geográficamente, hermanos, Cádiz quedaba cerca de los límites al sur de Canaán, pero debido a la falta de la fe de los israelitas necesitaron más que toda una vida para ir a Cádiz, a la tierra prometida. La tierra prometida también iba a ser era llamada la tierra de Canaán, que era de hecho magnífica, y como lo descubrieron los 2 espías, pues la Biblia a menudo le llama la tierra de la que fluye leche y miel. Así que escucha esa expresión, pues ya sabe cuál es entonces. Y aun cuando la tierra era relativamente pequeña, 240 kilómetros de largo por 96 kilómetros de ancho, sus florecientes laderas estaban cubiertas de higueras y dátiles y nueces. Hermanos, en el día de hoy, si usted va a Israel, usted puede ver dátiles por todos lados, los están poniendo. Ahora mismo han hasta utilizado un método de arraigación que permite hasta que agua llegue por unos caños, y están sembrando dátiles en el desierto también ahora mismo, en este tiempo. Y era la tierra que Dios le había prometido, hermanos, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Vemos los hijos de Anac también, era una raza de personas anormalmente gigante. Es posible, no sabemos, es posible que quizás la familia de Goliat haya descendido de esta familia, de estas personas. En base a 2 de Samuel 21, 16 al 22, anótalo por ahí, luego lo puede leer con calma. También vemos acá que las ciudades fortificadas, hermanos, de las que hablaron los espías, estaban rodeadas por altas murallas, aproximadamente de 6 metros de ancho por 7 metros y medio de alto. Hermano, tiene que entender que tendría que mirarlo de esta manera. Sería literalmente que si la muralla, pensamos en una muralla, a veces pensamos en una cerca o en una pared, ¿verdad? Pero no era solamente así. Dentro de esta muralla, pues había una parte y había otra parte así. Entonces, dentro de esta área, vivían personas, hermanos. Así que era bastante grueso para que pudieran vivir personas allá adentro, cuando hablamos de lo que son las murallas. Así que es importante eso mientras continúa la historia y miremos esto. Los residentes dijeron que los espías eran hombres formidables, de 2,10 a 2,70 metros de altura. Así que los israelitas se sintieron, muchos de ellos, como si fueran saltamontes junto a ellos, en lo que dice Números 13, versículo 33. Y las ciudades amuralladas y los gigantes infundieron mucho miedo en los corazones a la mayoría de los espías. Así que una información, tomando un receso un momentito, de María, ¿verdad? Pues algunas cosas buenas que ella hizo, la hermana de Moisés, es que ella fue de pensamiento, puntos fuertes era de pensamiento rápido, bajo y de bajo presión. Fue una líder capaz, también compositora de canciones, y también fue una profetisa. Ahora, puntos débiles y errores. Tenía celos de la autoridad de Moisés y también criticó abiertamente el liderazgo de Moisés frente a la gente. Y estas cosas no se deben de hacer. ¿Qué aprendemos de la vida de ella? Pues por lo general es más importante trabajar con los motivos que yacen detrás de la crítica que con la crítica misma. ¿De dónde salen estas críticas, verdad? ¿Cuál es el motivo de estas críticas? Y a veces puede haber esencia quizás que sea preocupante o real, que se pueda hacer algo al respecto. Datos generales, pues esto tomó lugar la historia de ella en Egipto y en la península de Sinaí, y familiares hermanos pues serían Aarón y Moisés. Entonces podemos ver acá también que, imagínese, hermano, estar parado en medio de una multitud y gritar frente a la multitud las cosas que a usted no le agrada. Está escuchando a las otras personas. Sería, vamos a decir, chismes, ¿verdad? Y en este momento Caleb estuvo dispuesto a levantarse para pronunciar esa opinión no popular, para hacer lo que Dios le había mandado, para ser eficaz cuando se levanta en contra de una multitud. Hermano, tenemos que hacer ciertas cosas. Cuando vamos a decir todo el mundo va para la izquierda y Dios nos dice que vayamos para la derecha, ¿qué podemos hacer? Tenemos que tener los hechos
Caleb había visto la tierra por sí mismo, ¿verdad? Entonces otra cosa es tener la actitud correcta. Caleb confiaba en la promesa de Dios al de dar a Israel, de darle a ellos la tierra. Número 3. También debemos de pronunciar en favor de lo que usted cree, lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Caleb dijo, podemos conquistarla. Y hermano, era una promesa de Dios, así que lo iban a poder hacer. Luego, ahí en Números 13:33, ahí habla de los hijos de Anac, también llamados los nefilitas. Si usted escucha la palabra nefilitas, nefilim, ¿verdad? Eran gigantes que habitaron en la tierra antes del diluvio, en Génesis capítulo 6, versículo 4. Y la opinión negativa de estos 10 hombres, hermanos, enviaron 12 espías, uno de cada tribu, pero 10 de ellos, opiniones negativas, ¿verdad? Entonces, ya que es inherente en la naturaleza humana, pues son opiniones que se están mirando. Se levanta entonces aquí el coro de desesperación y ahora 10 en contra de 2 por decir y se empiezan a unir las personas. Ay, ¿cómo va a ser que mira que los gigantes, mire esto y esto y esto y las preocupaciones y las emociones empiezan a tomar control? Y aún con los grandes milagros que ellos habían experimentado y habían visto, hermanos, qué tristeza. Dios liberándole de la esclavitud de Egipto, con todo y eso, habiendo caminado en el desierto, no tenían agua, Dios le proveyó, no tenían comida, Dios le proveyó. Dios movió las aguas para que caminaran, les protegió, los alimentó y él había cumplido todas sus promesas. Y qué triste, hermanos, que esto es así mostrado, que se les olvidó lo que Dios había hecho así mismo por ellos. Una cosa que se muestra en el capítulo 14, versículo 6, mire aquí le voy a leer, dice aquí el versículo 6 y 14 de Números, dice, y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, eran 12, de los 12, estos dos, Josué y Caleb, hablaron favorable de la promesa de Dios. Mire lo que pasa, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos, ¿verdad? La ropa no era como la de hermano, sino una túnica y se rompía para que visualmente representara algo. Mire lo que significa esto. El romper estas vestiduras es un modo habitual de demostrar una profunda, cuando alguien está en congoja, perdón, una pena o desesperanza. Josué y Caleb estaban sumamente afligidos ante la negativa del pueblo al entrar a la tierra prometida. Estos dos hombres sabios, Josué y Caleb, no se olviden de los nombres de ellos porque lo vamos a hablar más tarde, alentaron al pueblo de actuar de acuerdo con la promesa y seguir hacia adelante para entrar hacia la tierra. El pueblo rechazó su consejo e incluso habló hasta de matarlos. Y hermano, no tenemos que tener cuidado de no ser demasiado apresurado en rechazar el consejo que no nos agrada a veces, porque a veces Dios, el consejo que no nos agrada, quiere quizás a veces que sea el consejo que sigamos. Tenemos que hacer una cuidadosa evaluación y comparar estas enseñanzas para verdaderamente ver cuál es el mensaje que Dios nos quiere dar. Así que aprendemos de acá, hermanos, que mire, en la sociedad que vivimos, cuando todos se van para la corriente para un lado, tenemos que aprender que si Dios quiere que vayamos para el otro lado, tenemos que ir para el otro lado. No dejarnos llevar de la opinión popular, de la opinión más aceptable, sino dejarnos llevar de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Amado Dios, gracias, Padre, porque sabemos que no estamos solos y que estás dispuesto, Señor, a estar con nosotros a pesar de las dificultades, Padre, y que cuando todos quizás hacen algo y quieres que hagamos algo diferente, aunque es un momento difícil en nuestras vidas, ayúdanos y danos valentía, Señor, para que podamos levantar tu bandera, Señor, y honrarte a ti y no a las personas ni las situaciones que nos rodean. Te agradecemos estas cosas y las pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermano, Dios les bendiga grandemente y hablaremos pronto. Bendiciones. No se olvide, busquemos la presencia del Señor. Dios les bendiga.